La primera vez que escuché el eco de una cancha apagada fue de noche. No había público, no había ruido, no había apuro, solo el aire frío, el pasto quieto y ese silencio extraño que queda cuando todo terminó hace rato, pero el lugar todavía no lo sabe. Había ido sin intención, sin plan, como se va a caminar cuando no se puede dormir. Las luces del barrio estaban prendidas, pero las de la cancha no. Y aún así, algo me atrajo, como si ese rectángulo oscuro guardara una conversación pendiente. Empujé la reja despacio, no hizo ruido, eso me sorprendió. Las cosas viejas suelen quejarse cuando las moves. Esa noche, no, entré, el pasto estaba húmedo, no mojado, pero fresco. Caminé lento, como si el suelo pudiera escucharme. Cada paso era una decisión, cada respiración, un acuerdo con la noche. Me detuve en el centro, ahí donde durante el día se grita, se corre, se pelea. Ahora no había nada, y sin embargo, estaba lleno, no de personas, de memoria. El silencio de una cancha no es vacío, es acumulación. Es todo lo que pasó y ya no pasa. Es el eco de las voces que se fueron, pero dejaron forma. Me quedé quieto, cerré los ojos, y entonces lo escuché. No fue un sonido claro, no fue una voz, fue más bien una vibración suave, como cuando apoyas la oreja en una pared y sentís que algo del otro lado todavía respira. La cancha respiraba, lento, profundo, como alguien que duerme después de un día largo. Pensé en las tardes de sol, en los entrenamientos, en los partidos que parecían eternos, en los goles gritados sin pensar, en los errores que todavía duelen. Todo eso estaba ahí, suspendido, flotando en la oscuridad. Abrí los ojos. La noche era espesa, pero amable. No intimidaba, acompañaba. Me senté en el pasto, cerca del círculo central, no para descansar, sino para escuchar mejor. El cuerpo, cuando se aquieta, oye cosas que la mente ignora, y ahí entendí algo. El fútbol también sabe callarse. Durante el día exige, de noche susurra. Cada cancha apagada guarda historias que solo aparecen cuando no hay nadie mirando, cuando no hay resultado, cuando no hay reloj. Pensé en la infancia, no como recuerdo puntual, sino como sensación. Esa época en la que jugar era suficiente, en la que no importaba quién ganaba, en la que el cansancio era feliz. La cancha parecía responder a ese pensamiento. El silencio se volvió más suave, más cálido, como si aprobara. Respiré hondo. El aire tenía olor a tierra y a tiempo, un olor que no se puede explicar, pero que el cuerpo reconoce de inmediato. Me di cuenta de que hacía mucho no estaba así, quieto, sin expectativa, sin obligación, solo estando. El eco no era sonido, era presencia, un recuerdo sin imagen, una emoción sin nombre. Me acosté boca arriba, miré el cielo oscuro, apenas cortado por alguna estrella. La cancha, desde ahí, parecía más grande, como si se expandiera cuando uno deja de querer controlarla. Pensé en todas las veces que quise ser más rápido, más fuerte, más exacto, y en cuántas veces el fútbol me enseñó lo contrario, a esperar, a sentir, a escuchar. La noche avanzaba lento, no había prisa. El cuerpo empezó a aflojar tensiones viejas, hombros, mandíbula, espalda, todo soltaba un poco. El eco seguía ahí, constante, tranquilo, no decía nada concreto, y por eso decía todo. Entendí que algunas canchas no se apagan cuando se van las luces, se apagan cuando alguien se queda lo suficiente como para escucharlas. Cerré los ojos otra vez, y dejé que la historia empezara a contarse sola. El cuerpo no se durmió enseguida,
no porque hubiera incomodidad, sino porque había algo más profundo despertándose. Cuando uno se acuesta en una cancha apagada, el suelo no es solo suelo, es una superficie cargada de pasos, de caídas, de arranques y frenos. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Sentía el frío suave del pasto en la espalda, atravesando la ropa, llegando lento hasta los músculos. No molestaba, al contrario, ordenaba. Respiré hondo otra vez. El aire entró con facilidad, como si la noche lo empujara hacia adentro. Cada exhalación era más larga que la anterior. El pecho se movía despacio, el ritmo del día quedaba lejos, y entonces, sin aviso, aparecieron los recuerdos. No llegaron como escenas completas, llegaron fragmentados. Un botín viejo apoyado contra una pared, un silbato colgado del cuello de alguien que ya no está, el sonido seco de la pelota contra el paredón. Todo suelto, sin orden, la cancha parecía sostenerlos. No los mostraba, pero los ofrecía. Me di cuenta de que no estaba recordando desde la cabeza, sino desde el cuerpo. Las piernas se tensaron levemente, como si anticiparan una corrida. Las manos hicieron un gesto mínimo, casi imperceptible, como buscando equilibrio. El cuerpo se acordaba antes que yo. Pensé en los primeros partidos, en la ansiedad, en las noches previas donde el sueño costaba, no por cansancio, sino por ilusión, en cómo el fútbol ocupaba todo el espacio interno, incluso cuando no se estaba jugando. Y después pensé en lo otro, en las derrotas silenciosas, en las veces que uno se va de la cancha sin decir nada, en los vestuarios donde nadie habla, pero todos entienden. Ese tipo de silencio también estaba ahí. La cancha apagada no elige qué guardar. Guarda todo, los gritos felices y los que duelen, las risas y los enojos, las promesas cumplidas y las que quedaron flotando. Abrí los ojos apenas. La oscuridad seguía firme. No había cambiado nada afuera, pero adentro algo se estaba acomodando. Entendí que durante el día, el fútbol se vive hacia afuera. De noche, se vive hacia adentro. No hay testigos, no hay aplausos, no hay reproches, solo uno mismo frente a lo que fue. El eco volvió a sentirse más claro, no como sonido, sino como una especie de pulso, regular, constante, como un corazón grande, enterrado bajo el pasto. Cada latido parecía decir, acá pasó algo. No especificaba qué, no hacía falta. Me senté despacio, no quería romper el clima. Miré alrededor, aunque sabía que no iba a haber nada nuevo. La cancha seguía igual, pero la percepción había cambiado. Ahora no era solo un lugar, era un contenedor. Pensé en cuántas veces pasamos por espacios así sin escucharlos. Cuántas veces nos vamos rápido, apagamos las luces y seguimos con la vida, sin dejar que el eco termine de decir lo que tiene que decir. La noche, en cambio, espera. El fútbol también. Me levanté y caminé hacia una de las áreas. Los pasos eran lentos. Cada pisada parecía dejar una marca invisible. Me detuve cerca del arco. No había red, o si la había, estaba escondida en la oscuridad. Imaginé la pelota entrando, no con violencia, suave, rodando, como en cámara lenta. No sentí euforia, sentí paz. Eso me sorprendió. Antes, los goles eran explosión. Ahora eran calma, como si el tiempo hubiera cambiado la forma de celebrar, o como si la noche filtrara las emociones y dejara solo lo esencial. Apoyé la mano en el poste. Estaba frío, real, inmóvil. Me recordó que no todo se mueve, que hay cosas que están para sostener, no para correr. Volví a sentarme, esta vez cerca del arco. Miré hacia el centro.
La cancha parecía más chica desde ahí, o tal vez yo me sentía más grande. No lo supe, lo que sí supe es que el eco ya no venía solo del lugar, venía de adentro. Había recuerdos que no dolían, pero tampoco querían desaparecer. Solo pedían ser reconocidos, aceptados, dejados en paz. La respiración se volvió todavía más lenta. El cuerpo empezaba a rendirse al descanso, no al sueño todavía, sino a esa etapa previa donde todo pierde borde. Pensé que quizás eso era crecer, aprender a quedarse en silencio con lo que uno fue, sin necesidad de explicarlo. La cancha apagada parecía estar de acuerdo. El eco bajó de intensidad, no porque se fuera, sino porque ya había sido escuchado. Me recosté otra vez, esta vez de costado. El pasto era un apoyo firme. El cielo seguía ahí, oscuro, constante. Sentí que algo se cerraba, no un ciclo completo, pero sí una puerta interna que había quedado abierta mucho tiempo. La noche avanzaba, y la historia todavía no había terminado. No sé en qué momento el frío dejó de sentirse. Tal vez el cuerpo se acostumbró. Tal vez la noche me cubrió de otra forma. El pasto ya no era una superficie externa, era parte del descanso, como una extensión del suelo interno donde caen los pensamientos cuando se cansan. Me quedé quieto largo rato, sin moverme, sin buscar nada, y en esa quietud apareció el tiempo, no como reloj, no como urgencia, sino como presencia. El tiempo, cuando nadie lo apura, se sienta al lado y observa. Pensé en el cuerpo, en cómo cambia sin pedir permiso, en cómo aprende a moverse distinto, a cuidarse más, a elegir mejor cuándo correr y cuándo no. El fútbol enseña eso tarde o temprano. No siempre gana el que más corre. Antes, la cancha era un lugar de prueba, de demostración. Ahora era un lugar de diálogo. Me di cuenta de que ya no miraba el espacio pensando en qué haría ahí. Lo miraba recordando lo que ya hice. Y eso no dolía. Sorprendentemente, no dolía. Había una aceptación tranquila. Caminé otra vez, esta vez bordeando la línea lateral. La seguí como quien sigue un camino viejo. El pasto cambiaba levemente de textura, algunos sectores más gastados, otros más firmes. Las huellas invisibles del uso. El tiempo deja marcas, pero no siempre son pérdidas. A veces son mapas. Pensé en las personas, en los que estuvieron y ya no, en los que compartieron ese rectángulo de juego alguna vez. Cada uno dejó algo, una risa, una discusión, una complicidad. Todo eso seguía ahí, mezclado en el aire nocturno. La cancha no distingue jerarquías, guarda todo por igual. Me detuve y miré hacia las tribunas vacías. De día imponen, de noche parecen más humildes. Asientos sin nadie, esperando sin expectativa. Me gustó eso, la idea de esperar sin exigir. El fútbol, cuando se apaga el ruido, se parece mucho a eso, acompañar sin presionar. Sentí un cansancio profundo, pero no pesado, un cansancio limpio, como después de hacer algo verdadero. Los párpados pesaban un poco más, la respiración era amplia, larga. Pensé en las noches sin dormir del pasado, en las preocupaciones, en las preguntas sin respuesta, y en cómo, con el tiempo, muchas de esas preguntas se fueron solas, no porque se resolvieran, sino porque dejaron de ser necesarias. El tiempo también enseña a soltar preguntas. Me senté otra vez, esta vez no en el centro ni en el arco. Me senté donde cayó el cuerpo, sin elegir. Eso también era nuevo. Miré mis manos, quietas, tranquilas. Antes, siempre tensas, siempre listas. Ahora, descansando. Me pregunté cuántas veces había estado en una cancha sin estar realmente ahí.
pensando en otra cosa, corriendo con la cabeza en otro lado. ¿Y cuántas veces me había perdido este silencio? El eco volvió a aparecer, más suave, casi como un suspiro. Entendí que el eco no insiste, solo espera, y si uno no vuelve, se queda ahí, intacto. El cuerpo empezó a hundirse en el pasto, no físicamente, sino en esa sensación previa al sueño donde los límites se diluyen. El peso se reparte mejor. Nada duele, nada falta. La noche estaba en su punto justo, ni fría ni pesada, simplemente presente. Pensé que quizás el fútbol no es solo un juego, ni una pasión, ni un recuerdo. Quizás es un lugar al que uno vuelve cuando necesita ordenarse por dentro. Una cancha apagada es eso, un lugar donde el tiempo deja de empujar y empieza a acompañar. Cerré los ojos, no para dormir del todo, sino para quedarme ahí un poco más. El sueño no llegó de golpe, llegó como llega todo lo importante, despacio, sin avisar, sin exigir permiso. Primero fue una sensación de peso agradable en el cuerpo, como si la tierra misma sostuviera cada pensamiento que caía. Después, una calma profunda, de esas que no necesitan explicación. La cancha ya no era un lugar externo, era un espacio interno, silencioso, estable, un refugio. Respiré una vez más, lento, profundo. El aire entró fácil, tibio. El pecho subió y bajó con un ritmo que no tenía que controlar. El cuerpo sabía qué hacer. El eco seguía ahí, pero ya no como memoria, sino como compañía. No pedía atención, no reclamaba nada, simplemente estaba. Entendí que algunas cosas no están para ser entendidas, sino para ser habitadas. La cancha apagada era eso, un lugar donde uno puede quedarse sin explicarse, sin rendir cuentas, sin justificar lo que siente. Un lugar donde el fútbol deja de ser esfuerzo y se vuelve lenguaje suave. Pensé en el día que vendría, en la luz, en el ruido, en el movimiento, no con ansiedad, sino con aceptación. Todo tiene su momento, todo tiene su ritmo. La noche no compite con el día, lo prepara. Me acomodé un poco más. El pasto, frío al principio, ahora era neutro. El cuerpo había encontrado su temperatura justa. Los músculos se aflojaron del todo. La mandíbula soltó. Los hombros bajaron. Ya no había imágenes claras. Los recuerdos se mezclaban con sensaciones, con olores, con sonidos lejanos que tal vez no estaban ahí, pero se sentían reales. El fútbol, en ese estado, ya no era juego ni historia. Era una emoción extendida, un murmullo constante que decía, todo está bien. Sentí gratitud, no intensa, no eufórica, una gratitud tranquila, de esas que no necesitan destinatario, gratitud por lo vivido, por lo que fue, por lo que no fue, por lo que quedó. La cancha apagada no juzga trayectorias, no pregunta cuántos goles, no cuenta errores. Solo guarda lo que pasó y lo deja descansar. Eso también es aprender. El eco empezó a disolverse lentamente, no porque desapareciera, sino porque ya no hacía falta. Había cumplido su función, había sido escuchado. La noche, fiel, envolvía todo. Respiré una última vez de forma consciente, lenta, profunda, y después dejé de hacerlo a propósito. El cuerpo tomó el control. El pensamiento se apagó como una luz suave. El silencio se volvió cómodo. Antes de quedarme dormido, una idea apareció, simple, clara, sin peso. Algunas canchas no se visitan para jugar. Se visitan para recordar quién es SOS cuando nadie mira. Y con esa idea, sin apuro, sin esfuerzo, el descanso llegó.